Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un episodio más de La Ventana del Sol de Puebla. Yo soy Andrea Villalobos y como siempre estoy en compañía de mi compañera Itzel Canizal. ¿Cómo estás, Itzel? Bien, Andy, muy contenta de compartir contigo una edición más de La Ventana del Sol de Puebla y pues como todos los jueves les recordamos que estamos en todas las plataformas digitales para que puedan escuchar nuestro podcast. Estamos en Spotify, estamos en Apple Podcast, estamos en Deezer, estamos en Acast y por supuesto seguimos aquí en YouTube, en la página del Sol de Puebla, en la pestañita de podcast, denle clic para que puedan ver todos los episodios desde el primero hasta el día de hoy. Y pues bueno, en esta ocasión, bueno, como ustedes saben, La Ventana es un espacio que se caracteriza por dar voz a diferentes mujeres en diferentes casos, en diferentes circunstancias. Y pues en esta ocasión nos acompaña la señora Isis Cedeño. Pontón Cedeño. Ok, Pontón Cedeño. Pontón Cedeño, ok. Señora Isis, bienvenida. Muchas gracias por acompañarnos. Gracias. Muchas gracias por compartirnos su testimonio, esta historia que usted hoy viene a compartir con nosotros y con nuestra audiencia. Es una historia fuerte, no es una historia que es muy fácil de compartir, de abrirse, entonces por eso le agradecemos que venga a hablar con nosotros este tema. Y primero que nada, antes de entrar de fondo a este caso, nos gustaría que nos hablara un poco de usted, quién es usted, a qué se dedica, y entramos posteriormente ya de lleno al caso. Bienvenida, señora Isis. Pues muchas gracias, soy Isis Pontón Cedeño, tengo 43 años de edad, vengo de Huauchinango, Puebla, y es en donde radico, de profesión licenciada en enfermería, y también soy estilista. Del estilismo me pagué la carrera de la enfermería, que es mi pasión, y pues en las dos áreas me sigo desempeñando. Ok, y pues usted, bueno, como ya comentaba, usted nos viene a compartir un caso de violencia vicaria, para ser más específicos, y pues bueno, pues me gustaría que comenzara a compartirnos cómo comienza este calvario para usted, y con todo respeto, pues invitamos igual a nuestra audiencia a que sea respetuosa, a que en los comentarios nos dejen opiniones desde el respeto y desde el acompañamiento. Entonces, pues señora, muchas gracias por compartir. Al contrario, muchas gracias a ustedes por invitarnos. Bueno, pues la verdad es que yo me junté muy chiquitita con el papá de mis hijos a los 16 años. Desde un principio vi banderitas rojas, pero pues a veces no queremos darnos cuenta o pensamos que con nuestro amor lo vamos a cambiar, ¿no? Que es lo que a la mayoría de las mujeres nos pasa. Hasta que llegó un momento en que la verdad que me di cuenta que no iba a cambiar, que era algo que ya no estaba en mis manos resolver. Y después de 16 años de vivir juntos con él y de haber procreado 3 hijos, 2 varones y una niña, por fin tomé la decisión de separarme. Y digo por fin porque ya lo había intentado 2, 3 ocasiones, pero por miedo, por economía, por falta de un círculo de apoyo, volvía yo a regresar con él, y también por el cliché de que tus hijos tienen que tener un papá, ¿no? Si te separas les vas a quitar el padre a tus hijos, siendo que esto pues realmente, pues no, es un tabú. Tus hijos van a seguir teniendo papá toda la vida, vivan o no vivan con él, obviamente siempre y cuando tenga la madurez y la conciencia para estar presente. En el momento en que yo tomo la decisión de separarme, la verdad es que pensé que ahí se iba a acabar el ciclo de violencia. Pensé que pues que ya nada más iba a ser verlo para la cuestión de los niños, que fuera a visitarlos o que fuera por ellos, pero pues fue todo lo contrario. Ahí fue donde empezó realmente la verdadera violencia. En algunas ocasiones anteriores, cuando yo había ya pues planteado el tema de separarnos, me decía pues si quieres vete, ¿no? Pero a ver cómo le vas a hacer. A ver quién te va a ayudar a mantenerlos, o a ver cómo le haces. ¿Usted no trabajaba en ese momento? En ese momento ya trabajaba. Fíjate, muchas veces o cuando te digo que intenté separarme, todavía no trabajaba, estaba estudiando. Daba clases de belleza los fines de semana, y entre semana de lunes a viernes estudiaba lo de enfermería. Entonces, en esos inters, pues como él era el que me decía, pues ve a ver cómo le haces o a dónde te metes, porque pues la casa era de él, pues lo que hice fue rentar un departamento. Pero el local que me prestaban para poder ya dar las clases los fines de semana lo desocupan, o más bien la persona que principalmente aportaba para la renta deja de trabajar, y pues a mí no me alcanzaba para costear.
Entonces, pues ahí fue uno de los motivos por el cual pues regresé nuevamente con él, pues no me alcanzaba para sostenerme. Entro a trabajar y ya trabajaba en una empresa pues donde la verdad es que me pagaban muy bien, pero todavía era yo personal eventual, entonces de pronto me daba miedo. Había yo estado yendo ya a diferentes lugares a terapia. Algún tiempo vivimos en la ciudad de Pachuca, entonces ahí conocí a la Unidad Especializada de Atención a Víctimas de Violencia Familiar, gracias a una amiga, y ella me invitó a ir a la unidad. Y dejé de ir porque en la última sesión la psicóloga me dijo, es que Isis, déjalo, o sea, no va a cambiar, ya cuántos años son así y no ha cambiado. Y la verdad es que me enojé y dejé de ir a terapia cuando me dijo eso porque yo fielmente pensaba que la que estaba mal era yo. Que yo era la enojona, la intransigente, la loca, pues porque así terminaban las discusiones, ¿no? Siempre después del golpe venía la reconciliación y el apapacharte y el abrazarte y decirte, ay, mira, es que si tú no me hicieras enojar, yo no tendría por qué tratarte así. Que también eso es violencia. Que también, ¿no? Pero que en ese momento tú no lo reconoces, claro, sí, no sabes que eso es violencia, ¿no? Es que mira, si ya sabes que eso me enoja, ¿para qué me lo dices? Si, yo no te pegaría si tú no actuaras de esa manera. Y en mi casa, que algo que también me gusta mucho hacer mención cada vez que me dan oportunidad de hacer uso de la palabra, es que como mamás tenemos que ser muy conscientes de lo que les decimos a nuestros hijos. Porque a mí en el caso, mi mamá cada vez que se enojaba conmigo me decía, es que tú con tu, ¿puedo decir una grosería? Sí. Con tu pinche carácter que tienes, nadie te va a querer, te vas a quedar sola. Entonces cada vez que él venía a consolarme y me decía, es que tú tienes la culpa, así como tú eres, me haces enojar, yo decía, sí, es cierto. Me lo dijo mi mamá. Me lo dijo mi mamá, ¿no? Entonces, eso era algo que me costaba mucho trabajo y cuando la psicóloga me dijo, déjalo, yo me enojé demasiado y le dije, ¿sabes qué? Es que yo no vengo a que me digas que lo deje, al contrario, yo vengo a que tú me ayudes a ser una mejor persona y me enseñes estrategias para ser una mejor mujer. Dice la Biblia en alguna parte que la mujer sabia edifica su casa, ¿no? Entonces yo también decía, pues, que algo estoy haciendo mal, ¿no? Uh-huh. Y bueno, pues tuvieron que pasar 16 años para que por fin una tarde-noche llegué del trabajo a las 3 de la tarde, tenía mucha gripa, temperatura, me tocaba volver a entrar a trabajar a las 11 de la noche y le pido a él de favor que me ayude con la tarea con mi hijo el de en medio. Mi hijo el de en medio tiene un retraso global del desarrollo, él actualmente va a cumplir 21 años, 22. Y bueno, nos costaba un poquito hacer las tareas con él, entonces le pido que me apoye, pero no me voy a la recámara. Ya sabes, las mamás no podemos estar así como que deslindarnos por completo de todo, entonces dije, bueno, me acuesto en el sillón y sigo al pendiente. Entonces estoy escuchando cómo le está gritando, eres un tonto, no entiendes, azotándole la goma o el lapicero, lo que tuviera ahí en la mesa, y me enderezo y le digo, oye, por favor, no le grites. Acuérdate lo que ya dijo el psiquiatra, porque pues mi niño tenía un tema ahí un poco también de depresión, porque pues los niños de pronto son muy crueles también, ¿no? No entienden de pronto los padecimientos de sus demás compañeritos. Entonces el psiquiatra pues nos decía que había que reforzarle su autoestima y felicitar el logro aún fuera así el más pequeño para que él pues se sintiera bien. Entonces cuando le contesto eso, él me grita, tú cállate, el que está haciendo la tarea con el niño soy yo. Entonces dije, ok, me callo. No voy a pelear porque no quiero que esto se haga más grande. Ya llega un momento en el que te da hasta miedo hablar, ¿no? O piensas lo que vas a decir para que no se genere más problema. Entonces me quedo callada, siguen con la tarea y en una de esas alcanzo a ver cómo le arrebata la libreta en la que estaba escribiendo, se le arrebata y con la misma le pegan la cabeza aquí atrás y la cabeza de mi hijo se va hasta enfrente, estuvo a un poquito de pegarse contra la mesa y al mismo tiempo que hacía eso le gritaba, eres un pendejo, no vale la pena que siga gastando mi dinero en ti, mañana mismo te saco de la escuela. Y esa fue la gota que derramó el vaso y me paré y le dije, ¿sabes qué? A la fregada, vete de aquí. Para ese entonces vivíamos en casa de mi mamá.
Si a mí me duelen tus golpes, imagínate al niño. Digo, ahora en la cabeza, ¿no? O sea, vete. Y bueno, lo único que hizo fue reírse y de preguntarme, ¿estás segura que quieres que me vaya? Pues imaginaba que yo creo que como tantas veces iba yo a terminar doblando las manos. Entonces le dije que sí y se fue. Te lo juro, en verdad yo pensé, te lo juro que ahí iba ya a terminar pues sí, el pleito, el miedo constante todos los días de no saber si lo que vas a decir le va a molestar, ¿no? Pero pues no, él y yo trabajábamos en el mismo lugar. Huauchinango, para quien conozca, Huauchinango es pequeñito, ¿no? Mis niños salían de la escuela a las 2:30 y entraba de trabajar a las 3:30 y a veces él entraba, trabajábamos de turno, 2 de día, 2 de tarde, 2 de noche. Entonces de pronto yo le pedía que cuando los niños salieran a las 2:30, yo pasaba por ellos, él salía a las 3 y se los llevara. Y me decía, no, yo no tengo a dónde llevarme a los niños, me corriste, ¿no? ¿Te sientes muy fregona? Pues ahora tú hazte responsable de ellos. Y a mí me daba como impotencia porque de pronto te dejan, bueno, de por sí te dejan con la carga de todo. Porque mamá es mamá, trabaja y tiene que llegar a lavar, a hacer comida y todo en casa, ¿no? Aunque tenía una muchacha que me ayudaba, pero pues no es lo mismo que tienes que estar pensando que la tarea, que la junta y todas las responsabilidades de las criaturas, y eran 3. Una en secundaria, una en primaria, una secundaria, una en primaria y en otra en el kinder, ¿no? ¿Esto en qué año fue? Fue me separé en agosto del 2013. Ok. Sí. No quería yo volver a recaer porque me sentía muy presionada y a la vez de que, como les vuelvo a repetir, nunca me sentí con un núcleo verdadero de apoyo. Yo por parte de mis papás soy hija única. Ya mi papá tiene otra familia y tengo otros hermanos, pero pues son muchísimo más chiquititos que yo. Estoy hablando que la niña ha de tener como 14 años. Entonces, pues en ese entonces yo no tenía a nadie más que recurrir. Ahorita tiene 14. Ahorita tiene 14. Y tú 43. Y yo ¿no? 43. Entonces, Okay. en ese entonces, pues, no sé, yo creo que No existía. no existía, creo. Sí. Entonces, pues el único apoyo en ese entonces pues, era mi mamá y mi papá, ¿no? Y mis papás ya no vivían juntos. Mi mamá lo único que me decía era, ¿y ya lo pensaste bien? ¿Estás segura que lo quieres dejar? Es el papá de tus hijos, ¿no? Y yo le decía, mamá, es que no me digas eso. O sea, a ti te consta las veces que me ha golpeado, las veces que me ha insultado. Yo sé que no me puedes ayudar económicamente, pero con que me des un abrazo y me contengas y me digas, no te preocupes, todo va a estar bien, para mí es más que suficiente. Y era lo único que yo quería escuchar en ese momento, ¿no? Entonces, para no caer, retomo terapia en Huauchinango y pues la verdad es que me empieza a hacer muy bien la terapia. Empiezo a darme mi tiempo, a disfrutarme en mi parte de mamá, en mi parte de profesionista y en mi parte de mujer, ¿no? Y en el transcurso de los meses empiezo a salir con una persona. Vuelvo a lo mismo, Huauchinango es muy chiquito, pueblo chico, infierno grande, y la verdad es que yo no estaba haciendo absolutamente nada malo porque yo ya nunca me casé, él nunca se quiso casar conmigo a pesar de que yo se lo pedí muchas veces. Y pues digo, no me casé, no le estoy faltando al respeto, él ya no quiere regresar conmigo, yo le había propuesto en varias ocasiones ir a terapia, él no quería. Entonces un marzo, como la segunda semana de marzo, es la feria, allá en Huauchinango es la feria, entonces me llama y me dice que después de la comida va a ir por los niños para llevarlos a la feria. Le digo que sí, y me dice, quiero hablar contigo. Ya, perfecto. Yo pensé que ese quiero hablar contigo era, vamos a arreglar las cosas. Y quizá, bueno, no quizá, estoy segura que si él en ese momento me hubiera dicho, ¿sabes qué, Isis? No quiero perder a mi familia, sí estoy dispuesto a ir a terapia, hubiera vuelto a regresar, ¿no? Entonces llega por los niños, le pregunto de qué quería hablar, me dice que no, que después, insisto, me dice que no es nada importante. Entonces, para sacar el tema, le pregunto, ¿quieres que regresemos? ¿Eso es lo que quieres hablar? Y me dice, no, yo ni loco, en la vida, yo jamás volvería a estar contigo otra vez, ya no te aguanto. Ya, ok, perfecto. Entonces, cuando él me dijo eso, fue como,
me quitó un peso, un cargo de conciencia, porque era lo que yo sentía, un cargo de conciencia al retomar mi vida personal, la parte de pareja, ¿no? Entonces le digo, ok, perfecto, qué bueno que me lo dices porque yo quiero decirte de mi propia boca que estoy saliendo ya con alguien más, no te estoy faltando al respeto, tú dices que ya no quieres solucionar nada, soy joven, estás joven y pues tenemos el derecho. No, pues luego la cara se le transformó, él es güerito, de ojos verdes, entonces inmediatamente los ojos se le pusieron rojos, las pupilas se le dilataron, te lo platico y lo recuerdo como si lo estuviera viviendo en ese momento, y me dijo eso, cuídate en donde te vea y te voy a quitar a los niños. Fue la amenaza y se fue. Me metí, mi hijo el mayor, pues súper enojado porque ya no lo llevó su papá a la feria. En ese entonces iban a cumplir 13, 9 y 5 años. Estaban a algunos meses de cumplirlos. Entonces ya los calmé y les dije, mira, no te preocupes, al rato se le baja el coraje a tu papá, ya ves cómo es siempre, pues yo mañana los llevo y no puedo, pero mañana los llevo a la feria. Efectivamente, al siguiente día los llevé. Mi hijo ya como que había recapacitado o asimilado las cosas y me dijo, mamá, es que yo tengo mucho miedo que mi papá te vaya a hacer algo. Ya le había tocado a él presenciar varias amenazas, incluso algunas con armas de fuego. Y le dije, no te preocupes, hijo, mira, ya ves que tu papá siempre dice y a la mera hora no pasa nada. O sea, tú tranquilo, esto es algo que tu papá y yo vamos a resolver. Disfruta tu día con tus hermanos. Pero algo no me dejaba tranquila. Entonces, 26 de marzo del 2014, ya no mando a mis hijos a la escuela. O sea, algo me decía que algo iba a pasar porque pues yo me enteraba que la abuela o él iban a buscarlo a escondidas. Y yo decía, bueno, pero pues ¿por qué a escondidas, no? ¿Por qué no decirme y si fui a ver a los niños, no? O les llevé no sé, a lo que fuera. Entonces ese día no los llevo. Estaba yo trabajando en el área de urgencias y me llama la nana de mis hijos para decirme que está ahí el papá y que va por ellos. ¿Qué hace? Dije, no, pues no abras, ponle el tornillito a la puerta, porque yo sabía que él tenía llave, que ponle el tornillo y voy para allá. Entonces, lo único que recuerdo ese día es que fui a la dirección corriendo. Yo tenía pacientes en urgencias, era la única enfermera del servicio, pero la verdad es que no me importó. Yo fui con mi director y le dije, se roban a mis niños, me voy. O sea, ni siquiera me esperé a me da permiso. O sea, que me dijera, sí, vete, o no, nada. O sea, yo me fui. Pero pues cuando llegué mis niños ya no estaban ahí. Ya nada más estaba la nana y la niña que iba a cumplir 5 años. Estaba sola, no había nadie más en casa. Creo que ese día mi mamá había salido a México. No tenía absolutamente nadie a quien recurrir. Voy a Ministerio Público. Les digo que el señor se había llevado a mis hijos. Y me dicen que no se puede hacer nada porque es el papá. Y me parece que hasta ese año, 2014, los papás tenían todo el derecho de llevarse a sus hijos porque el acta de nacimiento era prácticamente un título de propiedad. Ahora tengo entendido que las cosas ya son diferentes, aunque de todos modos seguimos con mucha resistencia por parte de ministerios públicos para actuar, ¿no? Todavía sé de casos de mamás que les quitan a sus hijos y el Ministerio Público les sigue diciendo que no pueden hacer nada porque es el papá, cuando realmente ya no es cierto y ya está tipificado como sustracción. Al siguiente día el señor se comunica con mi mamá para pedirle el medicamento de mi hijo, porque como te digo que tiene retraso global del desarrollo derivado de epilepsias. De epilepsias que no fueron tratadas también por negligencia del señor y de su mamá. Como les decía, yo en ese entonces todavía no trabajaba, no tenía como tal un sueldo fijo, más que lo que... Pero no tenías un ingreso, no pero tenía trabajabas en la casa. Sí, claro. Sí, pero un ingreso así fijo para poder yo llevar a mi hijo al doctor no teníamos seguro social. Entonces mi hijo una mañana despertó vomitando. Y era vomitar hasta deshidratarse y de plano lo tenían que canalizar.
En el seguro nos decían que no tenían nada, que ya le habían hecho laboratorios de todo, pero pues que le daban antibiótico para ver si con el antibiótico se curaba. Y eso fue una constante de casi 2 años en los que cada 2 o 3 meses mi hijo tenía esos episodios de vómitos. Durante una semana lo ingresaban, le ponían suero, se le quitaban y lo daban de alta. Entonces, cuando ya por fin terminó de estudiar en 2004, nos vamos a vivir a Pachuca y empiezo a trabajar allá para DIF Municipal Pachuca. Y entonces ya es cuando por fin una compañera de trabajo médico me dice, llévatelo al Hospital General, allá tengo unos compañeros pediatras y ellos te van a recibir. Y es en donde ya empiezan a tratar a mi niño y me lo mandan al Federico Gómez en infantil de México, y primero lo diagnostican con vómitos cíclicos, de ahí nos refieren a la raza y termina siendo epilepsias. Entonces ya la neuróloga nos explica que pues todo ese casi 2 años sin ningún tipo de tratamiento ocasionó pérdida de neuronas. Entonces pues mi hijo tuvo un retraso global del desarrollo. Ya me perdí un poquito. Yo tengo una pregunta. Sí. Se llevó a sus 2 hijos, pero dejó a su hija. Así es, Okay. Así es. Dejó a la niña. Entonces, él había hablado al otro día con su mamá para pedir los medicamentos. Ajá, entonces llego a la casa y me dice mi mamá, voy a llevarle el medicamento. Le dije, no, pues ¿cómo que voy a llevarle? O sea, yo voy, ¿no? Porque me tiene que regresar a mis hijos. O sea, ¿cómo es que se los lleva así? Llegamos, en la casa de él tenía un negocio. Entonces estaba el zaguán para entrar a la cochera y la cortina del local para entrar a su negocio, y ellos vivían en la parte de arriba. Entonces nos permiten la entrada por la parte del local, entramos mi mamá y yo, y nos dice pues que los niños están arriba. Cuando mi mamá iba adelante, ella ya estaba casi por terminar de subir la escalera y iba a empezar a subirla, cuando oigo que él está hablando con alguien y que dice, ya las tengo aquí, ¿ahora qué hago? Entonces cuando yo escucho eso a mí me dio muchísimo miedo y me regreso. Le grito a mi mamá, vámonos, y quiero salirme por el zaguán de la cochera. Iba yo, como tenía candado la puerta, pero tiene de esos ganchitos que se zafan de arriba y de abajo, entonces dije, zafo los ganchitos y me salgo. Y él se interpone y ya no me deja salir. Entonces ahí se hace que yo quiero salir, él me empuja, me avienta, mi mamá quiere quitármelo, me empieza a golpear. Mi hijo, el de en medio, llega, me abraza, yo lo abrazo y entonces él empieza a decir que suelte al niño, que lo estoy golpeando. Le dije, no, tú me estás golpeando a mí y obviamente pues estás alcanzando a pegarle al niño porque pues está abrazado conmigo. Empiezo a gritar como loca. Al ser una avenida principal, pues me imagino que alguien llama a la policía y llega un vehículo particular con 2 hombres vestidos de civil, pero desenfundan pistolas, o sea, y se paran hacia media calle como de película. Me imagino que quizá eran policías ministeriales y nos apuntan a todos y piden que se abra el zaguán. Entonces ya se abre el zaguán y la mamá de mi agresor saca una hoja membretada de DIF. Entonces ya el policía ministerial medio me la enseña, pero nada más me la enseña unos segundos sin soltarla y me señala con el índice 2 renglones que están marcados con marcatextos que dice que el DIF otorga la tutela temporal de mis hijos al señor. Entonces me dice, pues no podemos hacer nada, señora, ya que hay un documento de DIF en donde la tutela la tiene el señor. Tiene que ir al Ministerio Público a poner una denuncia. Ahorita te platico las cosas ya más tranquila, pero en ese entonces o en ese día estaba yo gritando, llorando. Yo sentía que el suelo, la tierra me succionaba. Llego al Ministerio Público, pero mi sorpresa es que cuando yo llego, el abogado de él ya estaba ahí, ¿no? Entonces le digo al Ministerio Público lo que estaba pasando y él descaradamente me dice, pues si quiere le tomo su denuncia, pero le aviso que no va a proceder.
porque mira, aquí ya está el abogado del señor y él viene a demandarla por allanamiento de morada, daño en propiedad ajena y lesiones. Y yo así de, pero si le estoy diciendo que me quitó a mis hijos, él me abrió la puerta, después ya no me dejaba salir, o sea, es todo lo contrario. Pues como guste, señora, ya le dije, ¿le tomo la declaración, sí o no? Y bueno, me tomó la declaración, pero efectivamente esa carpeta nunca la judicializaron, nunca le dieron seguimiento. A mí me importaba más recuperar a mis hijos que pues no sé, que procediera algo penal en contra del señor. Entonces, pues después me llega la notificación de guardia y custodia. Él mete denuncia de guardia y custodia y ahí es en donde me entero que me denuncia de violencia familiar, supuestamente porque yo agredía a mis hijos. Para ese entonces mi mamá también estaba pasando por un detalle de depresión, entonces incluso no sé cómo hicieron para conseguir documentos médicos de mi mamá, porque mi mamá había tenido un intento de suicidio, y entonces con eso dijeron que era peligroso que mis hijos vivieran conmigo, porque yo vivía con mi mamá que estaba loca, ¿no? Y para ese entonces yo no sabía muy bien cómo eran las leyes, pues era la primera vez que me enfrentaba a una cuestión así. Lo único que recuerdo muy bien es que nos llamó, había una juez para ese entonces en el juzgado familiar y nos llamó para llegar a un acuerdo y no tener que llevar a los niños al juzgado. Entonces nos dijo, señores, vamos a tratar de que se pongan de acuerdo para las convivencias en lo que termina el juicio. Es muy triste, muy doloroso para los niños tener que venir aquí, que nosotros les tengamos que preguntar, ¿con quién quieres vivir? Con tu mamá y con tu papá. Que es algo que también ahorita ya sé, que de acuerdo al protocolo de niños, niñas y adolescentes está prohibido que un juez les pregunte con quién quieres vivir. Entonces es un trauma enorme porque los hijos quieren a los dos, ¿no? Entonces, pues después de muchas propuestas, yo para ese entonces, como les decía, era personal eventual, a veces me mandaban a trabajar a México contratos de 35 días. Entonces yo les decía, pues cuando yo estoy en México, pues que estén los 35 días contigo y los días que yo vengo a descansar, pues me los prestas, ¿no? Pero el señor no lo bajábamos de que es que sus hijos la odian, sus hijos no la quieren. Y llegó un momento en que la juez le dijo, a ver, señor, no es el primer juicio de guardia y custodia que llevo. De verdad he tenido casos de niños que sí han sido violentados por sus mamás o que las mamás tienen alguna adicción o que una profesión que no es apta para que viva con ellos y los hijos nunca he oído un hijo que diga que odia a su mamá, ¿no? Entonces llegó un momento en que me desesperé porque en las supuestas declaraciones de mis hijos decía que yo los golpeaba hasta sacarles sangre de la boca y que mi mamá todos los días los corría de la casa y les gritaba que eran unos bastardos. Bastardos, ¿cómo puedes pensar que un niño de entonces casi 13 o casi 9 tenga en su vocabulario la palabra bastardos cuando es algo pues ya antiguo, o sea que no se ocupa? Pero bueno, según esas habían sido las palabras textuales de mis hijos. Me desespero mucho y le digo, pues si tan mala soy, ¿por qué no te llevas a la niña? En todo caso, ella es la más vulnerable porque es la más pequeña. Y me contestó, no, porque ella es niña. En ese momento lo primero que pensé, dije, qué misógino. O sea, ¿cómo no porque es niña? Ya después de que me calmé, dije, bendito sea Dios, que fue lo que contestó, porque me hubiera tomado la palabra y hubiera dicho, sí, dámela. No, yo me muero porque a fin de cuentas, aunque mis noches eran llorar y pedir a Dios, regrésame a mis hijos, ve el dolor que me estás causando, o reprocharle, ¿por qué me estás haciendo esto? Pues a fin de cuentas tenía yo el cuerpecito de mi niña con el que me abrazaba y me seguía consolando, fuerza, ¿no? Claro. Dando fuerza para seguir adelante. Como la demanda que ellos me pusieron por violencia familiar no procedió, porque obviamente mis hijos no tenían ningún tipo de daño, entonces la mamá de mi agresor me denuncia por abuso de confianza y lesiones. Y por esa denuncia sí tuve que pagar una fianza de arriba de 30,000 pesos para poder gozar del juicio en libertad y estar firmando
cada 8 días en casa de justicia de que no me escapaba yo del pueblo. Y eso pues mermó muchísimo mi economía porque o pagaba un abogado para no irme a la cárcel o pagaba un abogado para poder recuperar a mis hijos. Ambos juicios terminaron en el 2018. Afortunadamente logré comprobar mi inocencia. Ahí la cuestión era que yo había comprado un vehículo de agencia, pero la mamá de mi agresor había sido como mi prestanombre, porque yo trabajaba en ese entonces en el hospital, cuando lo compré trabajaba en el Hospital del Niño de Pachuca. Entonces ahí era personal eventual, me pagaban en efectivo cada fin de mes. No tenía cómo comprobarle una agencia y la señora necesitaba una factura porque ella trabajaba en Pemex. Entonces en Pemex te pagan gasolina, pero para que disfrutes de ese beneficio tienes que tener obviamente un carro a tu nombre. Entonces las dos nos beneficiábamos. Entonces la señora me acusa de abuso de confianza diciendo que yo me llevé el automóvil sin su consentimiento. Incluso antes de que esa demanda la hicieran efectiva, me mandaron a decir con mi abogada que si quería que no me metieran en problemas, porque me habían robado los papeles de una casa que yo no pagué al 100%, sí podría decirte que pagué como un 50%, pero que tenía yo ya la cesión de derechos. Entonces, ese registro de cesión de derechos no había escritura como tal y hasta la fecha me imagino que sigue sin haber escritura. Me la roban. Va la señora a la casa, yo tenía que trabajar, ella se ofrece a cuidarme a los niños en la noche. Yo ya no vivía con su hijo, pero mi intención en ningún momento era separarlos, ¿no? O sea, yo quería seguir llevando las cosas en paz. Entonces la señora me dice, no, pues sí, toma el contrato, yo te cuido a los niños en la noche. Entonces, en esa noche me roba la cesión de derechos, pues me manda a decir con mi abogada que si quiero recuperar la casa, le firme yo la guardia y custodia, que le cedo la guardia y custodia al papá de mis hijos. Entonces le dije a la abogada, o sea, no. O sea, eso es innegociable, yo no nací con casa, no voy a firmar la guardia y custodia. Imagínate, si así a mis hijos les dicen que no los quiero, que los odio, que soy una loca, ¿no? Que no me interesan, que prefiero andar con otro hombre en lugar de estar con su papá, porque esa era la intención, obligarme a regresar con el papá de mis hijos, ¿no? Entonces le dije, no, o sea, olvídalo, eso no es negociable. No tengo dinero, pero mira, aquí está mi carro. O sea, no lo he terminado de pagar, le extendí las llaves, pero es tuyo, tómalo a cuenta de tus honorarios, pero a mí regrésame a mis hijos. Y todavía me dice la abogada, ¿y no te duele tu carro? Pues sí, claro que me duele, o sea, me faltaban 40,000 pesos en ese entonces para terminarlo de pagar, pero me duelen más mis hijos, ¿no? O sea, es tuyo, tómatelo. Porque ya estaba la amenaza que me podían demandar, ¿no? Porque la factura, a fin de cuentas, estaba a nombre de la señora. Entonces le dije, o si consideras que este carro me va a ocasionar algún problema, yo voy, lo estaciono afuera, les aviento las llaves por el zaguán y ya me deslindo, ¿no? de esa amenaza. Y la abogada me dijo, no te preocupes, yo te voy a tramitar un amparo, eso jamás va a pasar. Y pues tú vas al abogado como al doctor, ¿no? Con toda la certeza de que lo que te va a recomendar es lo que te va a curar. Dije, ¿estás segura? Sí, no te preocupes. Nada más que el amparo cuesta 16,000 pesos. Bueno, pues ya, ¿no? Y no, pues no, ni perdí mis 16,000 pesos, perdí mi automóvil, a pesar de que salí absuelta del delito, jamás pude recuperar mi automóvil, porque eso implica otro juicio, otra demanda, que es algo que también me parece aberrante y burocrático en el sistema judicial, que aunque tú compruebes que es tu propiedad, tengas que contrademandar, ¿no? O sea, y gastar. Y volver a gastar, ¿no? Entonces yo dije, ya no tengo dinero, no quiero volver a estar metida aquí en estas oficinas, así me quedo. La guardia y custodia sale para ambos, pero el juez únicamente redacta en la sentencia que los niños con la tutela del papá
porque los niños manifiestan que quieren vivir con el papá, la niña con mi tutela, porque manifiesta que quiere vivir conmigo, que nos abstengamos de hablar mal de los progenitores a los niños y que nos pongamos de acuerdo para las convivencias. Entonces yo dije, wow, qué padre, ¿no? Ya, por fin. Sentí que se me quitó un peso de encima. Te digo, trabajábamos en el mismo lugar, entonces yo llego bien contenta a ver al Señor. 2018 estaba planeando irnos de vacaciones a Veracruz. Y le digo, oye, ¿me prestas a los niños? Vamos a ir a la playa. ¿Estás loca? Aunque el juez haya dicho que la custodia es de los dos, jamás vas a volver a ver a los niños y cuando menos te lo imagines, también te voy a quitar a la niña. Y yo así de, ¿pero qué está pasando? Ya te lo dije, no la vas a ver. Entonces voy nuevamente con mi abogado, le platico y me dice, bueno, y si puedes, tenemos que solicitar entonces ahora formalmente por escrito las convivencias y lo podemos redactar todo, ¿no? O sea, vacaciones, fines de semana, días festivos, todo lo que tú quieras, nada más que sé muy consciente que no nada más se va a tratar de que él te va a prestar a tus niños, sino que tú también le tienes que prestar a la niña. Y así como se llevó a tus hijos, puede ser que en una convivencia ya no te regrese a tu niña. En este lapso, Isis, del 2013, que fue la separación, hasta 2018, ¿tú seguiste viendo a tus hijos o ya no los viste para nada? No. O sea, nada ni de lejitos, nada. Una sola vez me invitaron a un 10 de mayo a la graduación de secundaria de mi hijo mayor y a celebrar el cumpleaños de mi hijo mediano y mi niña, porque los dos son de noviembre. Le pedí permiso de poderles partir un pastelito a ellos juntos, que ni siquiera fue fiesta, o sea, nada más fue ahí en la casa de ustedes. Gracias. Y eso iba con la nana, o sea, para que no me fuera yo a... Pues ahora sí que el león piensa que todos son de su condición, ¿no? Entonces, y mis hijos iban supervisados por la nana. Esas son las 3 veces que con autorización de él pude ver a mis hijos. A mi hijo el mayor lo empecé a ver ya como cuando él tenía como 16 años. Él pues ya salía solo a la calle, entonces iba a verme pero a escondidas. Porque si su papá se enteraba que me iba a ver, es el regaño y el reproche, ¿no? Yo te mantengo, si no te parece, la puerta está muy abierta para que te vayas. Y algo que también la mayoría no entiende, o se les olvida, porque pues todos ya fuimos adolescentes, ¿no? Que es una edad muy difícil, porque la mamá generalmente es la que métete a bañar, tiende tu cama, peínate, lávate los dientes, ayúdame a poner la mesa, lo normal que todos vivimos en casa. Y esas fueron precisamente las edades que este señor aprovechó, tanto en mi hijo mayor como en la chiquita, y el de en medio pues era pobrecito veleta de las circunstancias, pero en cuestión de mi niño el tema era ese, el celular. Eran las 3, 2 de la mañana y él seguía con el celular y al otro día no se quería levantar para ir a la escuela. Entonces, a ver, ya vete a dormir, dame el celular. Entonces me empecé a convertir en la mala, en la mamá mala que no lo deja tener el celular. Como ya no tenía el celular, entonces se levantaba en la madrugada a la computadora de la que teníamos en el comedor. Entonces yo tuve que quitarle el cable de la luz a la computadora. Y él fue las partes que él aprovechó, porque era el papá buena onda, que les daba permiso de dormirse a la hora que querían, de comer lo que querían, de faltar a clases sin ningún problema. Y te digo, entonces mi niño me venía a buscar y en varias ocasiones tuvo la intención de venirse a vivir conmigo. Te digo, a los 16 años, que ya se quería venir a vivir conmigo, porque me platicaba, es que mi papá me pegó, mi papá me hizo, mi papá esto, mi papá lo otro. Yo le decía, pero ¿por qué quieres seguir ahí? O sea, tú nada más tienes que ir al decirle al juez, me quiero regresar con mi mamá. Y mi hijo me decía, es que yo no quiero cometer el mismo error que ya cometí contigo. Ya te hice mucho daño a ti, ahora voy a hacer sufrir a mi papá. Y hasta la fecha, mi hijo ahora es un hombre de 24 años de edad, que me sigue diciendo eso. Mamá, yo quiero estar contigo, ya soy abuelita, ya tengo una nieta de 1 año, 3 meses.
Y la nieta, gracias a Dios, fue el hecho de que hiciera que mi hijo me volviera a buscar y que él me dijera, yo no quiero seguir ya en medio de ustedes. Yo quiero que mi hija crezca conociéndolos a los dos, independientemente de los problemas que tienen, porque nosotros estuvimos siempre en medio. Entonces, sí me distancié de mi hijo porque yo no entendía cómo él, siendo testigo de las agresiones físicas, verbales e incluso, como te decía, en alguna ocasión con un arma de fuego, no decía la verdad. O sea, yo únicamente le suplicaba, hijo, yo no te estoy pidiendo que digas mentiras, únicamente te estoy pidiendo que digas lo que tú sabes, lo que a ti te consta. Pero del otro lado era una manipulación muy grande. O sea, el Señor les decía que si se iban conmigo, él iba a tener que renunciar a su trabajo porque yo lo iba a demandar y entonces él se iba a quedar en la calle. Que yo, pues como yo empecé una relación, que yo ya no los quería. Hay algo que hasta apenas hace como un año pude ya platicar con mi hijo porque me seguían reprochando, por ejemplo, ellos me invitaban y me llamaban a su cumpleaños. Mamá, es que es mi cumpleaños, vamos a hacer una pizza, te queremos invitar. Y yo así de, pero es que tu papá, no, mi papá me dijo que te llamara, él nos dio permiso de invitarte. Y colgando con mi hijo era el señor marcarme y decir, ni te vengas a parar aquí, porque te vuelvo a demandar y voy a decir que te quisiste meter a la fuerza, o que te robaste algo, o que quisiste llevarte a los niños. Y ya había yo pasado por eso. Y desafortunadamente, aunque la ley dice que eres inocente hasta que se demuestre lo contrario, te tratan como culpable. Y para mí fue algo muy denigrante y muy traumático tener que estar cada 8 días en una fila de hombres, ¿no? Porque obviamente también hay mujeres que cometen delitos, pero pues de 10 hombres hay 2 mujeres que estamos ahí paradas y que no sabes si realmente qué hicieron, ¿no? O que la gente te vea que estás ahí parada esperando a firmar, ¿no? O sea, era algo que yo ya no quería pasar. Y eso me hizo tomar la decisión de prácticamente, pues no encuentro otra palabra más que renunciar a mis hijos, porque yo ya no seguí peleando las convivencias para que tampoco me viera obligada a tener que llevarle a mi hija y que en algún momento ya no me la regresara. Entonces, te digo, solamente veía a mi hijo, el mayor, a escondidas, y al mediano, en estos 11 años, yo creo que si 10 veces lo he visto, es mucho. Esas 3 que te digo que fueron con permiso, y luego algunas otras que nos topábamos en la calle, y él se acercaba a saludarme y todo, y ya el papá, ya vámonos, se hace tarde, vente, ya súbete al carro, o sigan caminando. Entonces, para mi hija también fue una situación muy difícil. Mi hija, te digo, iba a cumplir 5 años, ya iba al kinder. Todo su desarrollo normal para una niña de 5 años. En cuanto ella perdió a sus hermanos, fue un retroceso de la madurez. Por respeto a ella no voy a mencionar qué situación era lo que pasaba, pero sí hubo un retroceso para la edad que ella tenía. Era que la tenía yo que despertar porque tenía pesadillas y lloraba. O sea, dormida empezaba a llorar o como que a su cuerpecito como a temblar. Entonces ya la despertaba y decía, hija, estás soñando feo, ¿qué te pasa, mi vida? Y me decía, es que extraño a mis hermanitos, mamá, extraño mucho a mis hermanitos. Cuando entró a la primaria, me parece que en segundo de primaria, le tocó que entrara una niña nueva. Y un día llegó a la casa muy enojada y llorando y me dice, mamá, es que Lupita, ¿no? A inventar el nombre, es que Lupita me dice que mejor me vaya a vivir con mis hermanos y con mi abuelita y con mi papá, porque mis hermanos me quieren mucho y me extrañan mucho. Yo ya le dije que me deje de decir esas cosas, pero sigue insistiendo. Incluso una vez el profesor me mandó traer porque mi niña llevaba unas tijeras grandes, picudas. No, el maestro me llamó y me dijo, mira, no sé con qué intención las trajo la niña, sino porque ella quería hacerse algún daño o porque pues ya le caía gorda a la niña que le estaba insiste y insiste, ¿no?
Ya después investigando, pues me enteré que la abuelita de la niña era amiga de la abuelita de mi agresor. Entonces, pues yo me imagino que por ese medio también a ella la presionaban. Entonces, fue algo muy difícil para las dos, muy, muy, muy difícil. En 2014, de julio del 2014, me quitan también a mi niña, igual, a los 13 años de edad. Con ella, te digo, fue la misma situación. Yo no soy mamá de esas que les deja mucho el celular, pero en pandemia era cuestión de sí o sí, porque las clases eran primero por WhatsApp, luego por Zoom, entonces pues sí o sí tenía que tener el celular. Y entonces mi hija empieza a hacer mal uso del teléfono. Me empiezo a dar cuenta que empieza a tener conversaciones con números pues lejanos, esos que empiezan con 9 y 8 y cosas así, y que mándame fotos, o conversaciones que ella tenía archivadas y pensaba que no me iba yo a dar cuenta, ¿no? Entonces, donde veo que le piden fotografías, Implícitas. Sí, yo con otra palabra que yo cuando le fui y le dije a mi actual esposo, ¿qué es esto? Que dice, ay, Isis, ¿no sabes? Le dije, no, y ya no, me explica. Entonces empiezo a hablar con mi niña y mi niña se enoja. No, es que yo ya la conozco, ya hicimos videollamada. Y yo así de, pero pues es que no sabes que ya hay aplicaciones en donde puedes estar hablando con una niña y por atrás es un señor panzón, feo, todo gordo que nada más te quiere hacer algo. O sea, vivimos también a unas cuantas horas de Tlaxcala, que pues también tiene la fama de ser un estado muy peligroso y de trata de mujeres. Entonces, esas fueron los problemas que empezamos a tener mi niña y yo. Posteriormente, me entero que su papá también la empieza a buscar. Entonces le dije, mira, no me molesta que veas a tu papá, no me molesta de verdad de todo corazón, pero tu papá sabe mi teléfono, sabe dónde vivimos, ¿por qué a escondidas? ¿No? Si tú sabes que yo también quiero ver a sobre todo porque él hasta la fecha tiene, te digo, ya va a ser 22, pero no lo dejan salir solo a la calle. Hasta donde yo sé, no lo dejan salir solo. Mi hijo, el mayor, dice que sí, pero yo jamás lo he visto solo en Huauchinango. Entonces le dije, pues vamos a hacer las cosas bien, ¿no? Con tu papá, o sea, yo sí quiero. Porque el señor nada más me decía, pues préstame a la niña y te firmo un papel, una hoja donde diga que te la regreso a tal hora. Si con un papel legal de por medio no lo hizo, pues yo menos iba a confiar con una hoja de libreta escrita con su puño y letra, ¿no? Entonces, ese día 14 de julio nos levantamos temprano, llevo a mi niña a la secundaria, su besito como todos los días, hija, pórtate bien, date tu lugar, nos vemos al rato. Para ese entonces ella ya quería que le diera permiso de irse caminando sola de la escuela a la casa. Soy mamá muy aprensiva y por la misma amenaza que siempre hubo de que algún día te la voy a quitar, yo casi no la dejaba salir sola ni ir a actividades extracurriculares. Pero con esa iba a ser la tercera ocasión que le iba a dar permiso que se fuera sola. Pero siempre le decía, pero te vienes con tus compañeritos y que te dejen aquí hasta la puerta de la casa. Y vivíamos en el centro y la escuela también estaba en el centro, a 4 cuadras. Entonces dije, pues no es tan largo el trayecto. Entonces se dan las 2, ella llegaba a 2:10 de la escuela, yo entraba a trabajar a las 3 de la tarde, comíamos juntas y ya me iba yo a trabajar. Y dan 2:30 y no llegaba y empiezo a marcarle. Le había yo ya retirado el celular, pero para no dejarla incomunicada le compré un reloj que recibe llamadas. Entonces entraba la llamada y nada que me contestaba. Hasta la de 1000 descuelga y le pregunto, ¿dónde estás? Y nada más se oía al fondo que decía, ¿pero qué le digo? ¿Pero qué hago? ¿Pero qué le digo?
Entonces yo de momento pensé, dije, ay, estos canijos se han de haber ido al jardín, porque el jardín está en medio de esas 4 cuadras, se les ha de haber hecho tarde y va a pensar que la voy a regañar o algo, ¿no? Entonces le dije, hija, no te voy a regañar, nada más quiero saber en dónde estás bien, te pasó algo, voy por ti, y colgaba, ¿no? Colgaba. Entonces ya le digo a mi esposo, ¿sabes que me voy al trabajo? Voy a seguir marcando, cualquier cosa, si llega, me avisas. Entonces llego al trabajo de ustedes, me comunico con la tutora de la escuela y le platico, le pido que me diga con qué compañeritos salió para llamar a casa de los niños, a ver si ellos ya llegaron a sus casas. Y me dice la señora, no señora, no se preocupe, yo ahorita le llamo a las mamás, pero discúlpeme que le diga esto por teléfono, pero la semana pasada se puso a llorar conmigo porque está viendo a su papá a escondidas y tiene mucho miedo de que usted la regañe. Dije, sí, maestra, yo ya estaba enterada de esa situación. Le digo, me extraña, le digo, porque yo ya le había explicado a mi hija que a mí no me molesta que vea a su papá, sino me molesta el hecho de que sea a escondidas. Cuando ella me dice eso, yo en lo primero que pensé fue en mi mamá, porque este es otro tema que es también muy central en toda esta situación. Durante todos estos años, mi mamá siguió siendo amiga de mis agresores. Amiga de irse a comer con ellos, de irse a vacaciones con ellos y de irse incluso a abrir su negocio, ella tenía en ese entonces una escuela de belleza, a la casa de ellos. Entonces, para mí eso era un conflicto constante con ella porque yo le decía, apóyame, ¿sabes qué? Estás viendo que yo quiero regresar a mis niños o recuperarlos, y el hecho de que tú estés ahí refuerza la idea de que yo soy la mala. Porque entonces mis hijos, con el simple hecho de verte que te llevas de piquete de ombligo con ellos, ¿no? Dicen, no, pues sí, entonces la mala es mi mamá. Y ella en un principio me decía, mira, pues es que yo lo hago porque no quiero perder contacto con ellos. Además, pues al yo poder acercarme, pues puedo platicarles de ti, puedo decirles que los mandas a saludar, que los extrañas, que los quieres. Por una parte la entendía, pero era muy contradictorio porque de pronto me mandaba fotos mi mamá, que estaba con los niños en casa de ella, y me decía, mira, los niños estuvieron conmigo en el fin de semana, me los vino a dejar su papá. Y yo le decía, ¿y por qué no me avisaste? Y me decía, ay, pues es que pensé que estabas ocupada, o pensé que no ibas a querer venir. Y yo así como que, obviamente me enojaba, y entonces yo le reclamaba y le decía, oye, pero pues son mis hijos, o sea, si estoy ocupada, yo veo la manera de darme el tiempo y de ir a verlos, o sea, la prioridad son mis hijos. Ay, estás loca, otra vez como siempre, no se te puede decir nada, ni porque te hago el favor de mandarte la foto para que veas que tus hijos están bien. Entonces esa siempre fue una constante pleito, y de pronto me hacía dudar también en prestarle a mi niña, a mi mamá. Sobre todo los fines de semana, si me tocaba a mí trabajar el fin de semana, pues yo decía, de que esté aburrida en la casa, pues mejor que se vaya con su abuelita, porque pues ¿a qué nieto no le encanta pasarse el día con la abuelita, no? Y mi mamá pues la súper consentía, que el helado, que las fresas con crema, lo que a ella le gustara. Entonces, regresaba de casa de mi mamá y regresaba extraña, regresaba de pronto rebelde, le pedía yo, ayúdame a poner la mesa, y era el torcer la boca, ¿no? O con ese retroceso que les comentaba que empezó a tener a raíz de que se llevaran a sus hermanos. Entonces yo le preguntaba a mi mamá, oye, ¿pasó algo? ¿Vio a su papá? ¿Vio a su abuela? No, hija, nada. O sea, nada más vinieron y dejaron a los niños y pues estuvo con sus hermanitos. Y yo de pronto decía, bueno, pues fue la emoción de ver a sus hermanos. Y ese era otro motivo por el cual yo no aplicaba distancia cero con mi mamá, porque de alguna u otra manera para mí era el consuelo que mis hijos pudieran seguir teniendo contacto. Yo soy hija única, entonces siempre quise, mi meta fue siempre, yo quiero 3 hijos y quiero que crezcan siempre contentos y juntos y que se apoyen y que cuando crezcan sigan teniendo esa unión. Entonces en 2014
14 de julio 2022, llevo a mi niña a la escuela, la estoy esperando, no regresa. Cuando la maestra me dice lo que estaba pasando, pienso en mi mamá, le marco a mi mamá y no me contesta. Marco a casa de mi abuelita, que vive a una casa de distancia de mi mamá, y pues mi mamá cuida a mi abuelita. Entonces marco ahí y me contesta mi tía, hermana de mi mamá. Y le empiezo yo, imagínate que no encuentras a tu hija, ¿no? Yo estaba como loca, oye, es que no sé dónde está la niña, no aparece, me dijeron que está viendo a su papá escondida, ¿sabes? Algo de mi mamá. Mi tía no me dejó hablar, ¿eh? O sea, ya hasta que me callé, me dice, aquí está la niña. Y yo, ¿y por qué no me dices desde un principio, no? Isis, cálmate, aquí tengo a la niña, está bien, ¿no? Entonces, nuevamente pido permiso a mi trabajo, salgo y la verdad es que yo llegué a casa de mi abuela pensando en que iba a ver a mi hija. Porque a mí lo único que me dijeron es que llegó aquí a la casa y viene muy alterada. ¿Pero qué tiene? No sé, no he podido hablar con ella. Llego a la casa, entro, ya está ahí mi tía y mi mamá, y le digo, ¿dónde está? Está en la parte de arriba. Son dos casas, una arriba y otra abajo. Está en la parte de arriba. Parece que queremos hablar contigo. Sí, pero yo quiero hablar con mi hija, quiero saber qué está pasando. Ahora sí, es que está muy alterada. No para de llorar. Y le digo, pero si está alterada, ¿por qué la tiene sola? No está sola, está Toño, el novio en turno de mi tía. Y le digo, dame a mi hija, quiero hablar con ella, porque para mí fue revivir el 26 de marzo del 2014. Y me dijo, no te la voy a dar. Entonces ya llorando le dije, Carla, ¿estás consciente que me estás haciendo lo mismo que me hicieron hace 10 años? Pues hazle como quieras. Dije, pues le voy a llamar a la policía. Yo pensé que al ella oír, voy a llamar a la policía, me iba a dar a mi hija. Pero me dijo, no, pues llámale, hazle como quieras. Sí me fui a los golpes, la verdad no lo voy a negar, sí me fui a los golpes porque no me estaba permitiendo ver a mi hija, que ese es otro tema que también la gente es muy fácil opinar y decir, no, es que yo lo hubiera hecho, es que yo lo hubiera dicho, es que yo, no, o sea, realmente nunca sabes cómo vas a actuar cuando te pasa una situación así. Y obviamente ellos también lo ocuparon en mi contra, porque entonces yo me puse como loca, yo fui la agresiva, yo fui la que pateé, yo fui la que insulté, y sí lo hice, ¿no? Llega la policía, no se resuelve nada, estuvimos allá afuera yo creo que como una hora, y me dijo el policía, pues no puede hacer nada, señora, tiene que ir a presentar su denuncia. Era jueves, vuelvo a repetir, yo ya sé lo que es estar en denuncia, sé que no es algo agradable, estaba con mi mamá, estaba con mi tía, personas que yo, pues aunque la relación no era la más maravillosa del mundo, pues jamás pensé que en algún momento me fueran a hacer algún tipo de daño, personas en las que yo confié, porque incluso mi tía, cuando inició pandemia, le pedí de favor que me cuidara a mi hija durante 3 meses, porque yo era personal de enfermería que recibía pacientes COVID y no sabía, en ese entonces nadie sabíamos cómo se transmitía la enfermedad o qué era lo que fuera a pasar. Entonces, a ese grado de confianza llegaba con estas dos personas en confiarles a mi hija, ¿no? Entonces le digo al policía, está bien, me retiro, tengo que regresar a mi trabajo, sé que a mi hija no le va a pasar nada porque está con mi mamá y con mi tía, la verdad es que yo no quiero demandarlas, voy a esperar que los ánimos se calmen y regreso. Yo salí a las 11 de la noche del trabajo, le mandé mensaje a mi mamá para saber cómo estaba mi hija, me dijo ya está más tranquila, la llevamos a la psicóloga, no sé qué fue lo que platicó exactamente con la psicóloga, pero la psicóloga dice que pues hasta que ella te quiera ver. Y yo así, pero ¿qué tiene? No, es que pues fue tema de la niña y la psicóloga. A lo mejor fui muy tonta, ¿no? Porque digo, a veces retomo digo, ¿cómo yo siendo personal de salud confié? ¿No? O sea, no, hasta la fecha creo que no hay ninguna psicóloga
que no diga, señora, es que necesito hablar con la mamá de la niña, ¿no? O sea, o muchas psicólogas me lo han dicho, es que eso no es lo conducente, ¿no? No es lo ético. Tú eras la mamá, a ti tenían que haberte mandado traer para que conocieras la situación. Y así me trajeron por 15 días. La niña no quiere hablar contigo, la niña no quiere verte. Entonces, el último mes de julio, que no sé si era 30 o 31, estaba en la casa, en la noche, ya casi para ser las 12 de la noche, estaba viendo una serie que se llama La Abogada Who. Y hay un capítulo donde platican que a las orcas, a las ballenas, para cazarlas, el primer arponazo es para su cría, porque de esa manera los cazadores saben que la ballena no se va a ir, porque no va a abandonar a su cría. Entonces me sentí tan miserable de estar en mi casa y mi hija por otro lado. Agarré mi auto, que ya tuve que vender antier, porque ya no me alcanza el dinero para los gastos, porque los abogados no tienen ética. Para los abogados nosotros somos una mina de oro, porque nos ven en nuestra desesperación y nuestro dolor, que saben que lo que nos pidan les vamos a dar. Entonces me fui a parar enfrente de la casa de mi abuela y dije, aquí me voy a quedar, no me voy a mover de aquí. En algún momento se va a asomar a la ventana, en algún momento tendrá que salir. Si no me quiere hablar, por lo menos que vea, mi mamá está aquí esperándome, mi mamá me quiere. Llegó una patrulla en el transcurso de la madrugada, me preguntaron que qué hacía ahí, les dije que nada, que estaba hablando por teléfono y escuchando música. Me dijeron que me retirara, les dije que no me iba a ir, que no estaba yo, no tenía el volumen alto, no le estaba haciendo daño a nadie, me pidieron que me bajara, les dije que no me iba a bajar porque estaba en mi propiedad. Y bueno, pues como vieron que no me pudieron engañar, porque pues la verdad es que la mayoría de la gente también nunca conocemos nuestros derechos, ¿no? Entonces ya, se retiraron, pero al amanecer llegó otra patrulla y en ese entonces ya llevaban una orden de protección, me la enseñaron, igual, te subrayan con marcatexto lo más importante que leas, en donde decía que yo no podía acercarme a cierta distancia de donde supiera que iba a estar mi hija. Y en ese momento supe que ya me habían denunciado. Ya era 1 de agosto. Sale mi tía y me dice, además la niña ya tiene una semana que no está aquí. Y ahí es en donde yo también pensé que me engañaba. O sea, en ese momento pensé que me engañaba para que me fuera. Al siguiente día fui a por la entrega de boletas de secundaria y ahí fue donde lo confirmé. Me dijo la directora, acaba de venir el papá de la niña a recoger la boleta porque dice que la va a inscribir a una secundaria en Pachuca, que ahora ellos viven allá. Y la misma situación, o sea, yo salí de la secundaria y yo sentía que la tierra me tragaba, o sea, yo sentía que me iba a caer al piso, tenía ganas de gritar. Lo único que hice fue apoyarme de una pared, marcarle a mi mamá y reclamarle, ¿por qué me has estado engañando? ¿Por qué todas estas 2 semanas me has estado diciendo que ya pronto voy a ver a mi hija si ya ni siquiera está con ustedes? Y mi mamá lo único que me dijo fue, ay, chamaca, estás loca, tú no quieres entender, nunca quieres ver la verdad de las cosas. Y me cuelga. Yo ya fui entonces al Ministerio Público, en ese entonces quise levantar la denuncia de sustracción, porque yo decía, pues sí procede, a fin de cuentas la guardia y custodia la sigo teniendo yo y las señoras fueron las que retuvieron a mi hija. Y el Ministerio Público me decía que no procedía, que no procedía y que no procedía. Como me veía muy insistente, me dijo, bueno señora, es que usted no tiene testigos.
Dije, sí tengo, porque yo llamé a seguridad pública y los policías pueden dar fe que la casa existe, que la niña estaba dentro de esa casa y que las señoras no me la quisieron entregar. Digo, además, también usted puede hacer una investigación, que es lo conducente, y pues los vecinos podrán narrar lo que hayan visto, lo que hayan escuchado. Y me dice, bueno, pues voy a girar un oficio a seguridad pública. Gira el oficio a seguridad pública, tardaron mucho, o más bien no quiere decir que tardaron, sino contestaron diciendo que no había ningún informe de que hubieran acudido a mi auxilio en la fecha y hora que se les decía. Entonces tuve que meter una queja a Derechos Humanos. Y ya, una vez estando la queja en Derechos Humanos, apareció ese oficio. Derechos Humanos lo que hizo fue darme el número de registro del oficio para que yo se lo diera al MP y ya con ese número lo solicitara. Pero lo más indignante y sorprendente fue ver que ese oficio decía que los policías no habían insistido en entregarme a mi hija porque yo le pego a mis hijas con cables de luz. Con negritas y subrayado. Otra vez fue ponerme como loca y reclamarle al Ministerio Público, oiga, pero pues si ya le hicieron una valoración médica, ¿no? El peritaje médico dice que mi niña no tiene ningún tipo de lesión física, o sea, un cable se queda marcado. ¿En qué cabeza cabe? Y el Ministerio Público así muy indolente, pues ¿qué quiere que haga, señora? Pues eso es lo que dicen los policías, ¿yo qué puedo hacer? Eso es lo que la policía está poniendo. O sea, te tratan con una indolencia y pues sí, obviamente vas alterada, no vas así como que, ay, por favor, ¿no? O sea, entonces te tratan muy indolente, como loca. Y ha sido un cuento de nunca acabar. Actualmente, tanto mi esposo como yo estamos imputados por el delito de violencia familiar, supuesta violencia familiar en contra de mi hija. Estamos en espera de apertura a juicio oral. Me imagino que se retrasó por todo este proceso de las elecciones. Y pues el Ministerio Público está pidiendo la pena máxima, que son 12 años de prisión, porque es un delito agravado. No alcanza fianza, es cárcel, sí o sí, como pueden ser máximo 12 años, como puede ser menos, porque pues es una niña, es menor de edad y hay consanguineidad. Entonces, pues para mí es muy incongruente que haya leyes, o sea, es muy bueno que haya leyes ya en favor de las infancias y de las mujeres, pero esas mismas leyes también son ocupadas en nuestra contra. En este caso están utilizando la figura de mi hija, que es menor de edad y que es niña, para convertirlo en un delito grave, para causarme un daño. Y he entregado pruebas que no entiendo qué pasa. Por ejemplo, cuando yo soy denunciada de violencia familiar, la carpeta la judicializan en 6 meses, 8 meses, cuando mucho. El peritaje psicológico de mi niña llega en menos de un mes, lo integran a la carpeta. Pero en mi demanda, donde yo contrademando violencia familiar con el agravante de violencia vicaria, ya iban 6 meses y mi peritaje psicológico no lo podían integrar a la carpeta. Y el pretexto es que la perito todavía no lo entrega. Y ahí nuevamente tengo que meter queja a Derechos Humanos y milagrosamente después de la queja a la semana está integrado en la carpeta, pero la psicóloga dice que yo no tengo ningún tipo de daño relacionado con violencia familiar, sino que por el contrario yo soy una persona agresiva. De pronto no lo entendí, empecé a investigar, igual con mis psicólogas de la Unidad Especializada de Atención a Víctimas de Violencia Familiar de Pachuca y con cursos que he entrado y explican las psicólogas que desafortunadamente no solo en mi caso, sino en la mayoría de las carpetas de mujeres que vivimos con violencia, los peritajes psicológicos no nos favorecen, porque las pruebas que nos hacen son pruebas proyectivas, las típicas que todos conocen, de dibuja una casa, un árbol, una persona, y son pruebas que únicamente demuestran el sentir emocional que llevamos en ese momento.
al ser personas que hemos vivido una agresión continuada y por muchos años, estamos a la defensiva, estamos agresivas, ya no confiamos en nadie, ¿no? Entonces, obviamente, pues proyectan esa desconfianza, esa agresión, es estar a la defensiva. Entonces, no son las pruebas conducentes, no son las pruebas conducentes. También es muy difícil que llegar a un buen profesional de la salud que te sepa hacer un buen diagnóstico. En mi centro, estoy ahorita en tratamiento psiquiátrico. La verdad es que tuve un intento suicida en 2014, después de que me quitaron a mi hija. Afortunadamente no lo logré. 2022. 2022, perdón, 2022, ya hasta se me hacen bola las fechas. Sí, como por noviembre del 2022, que ya no aguantaba yo tanta presión, tuve un intento suicida. Mi esposo se alcanzó a dar cuenta porque me dice, oí que no hacías ruido, fui a asomarme a ver qué estabas haciendo, ¿no? En agosto del 2023 tuve una ideación suicida y ahí fue el momento en que ya pedí ayuda, porque me la pasé toda la noche en mi trabajo, sabiendo que a unos metros de distancia tenía yo todas las hojas de bisturí que quisiera ocupar para cortarme las venas, y hasta pensé la técnica correcta de cortármelas para que no me pudieran suturar. Entonces dije, no, Isis, no estás bien, no es lo adecuado para tus hijos, porque ¿qué sentimiento les vas a dejar a ellos cuando en algún futuro alguien les pregunte por su mamá? Que tengan que decir, mi mamá se mató, o inventar algo para no tener que dar una explicación. Y ese intento suicida fue porque en la declaración de donde estamos imputados, mi mamá dice que yo dejo a mi hija encerrada y sin comer, y que ella tiene que llevarle de comer y pasársela por la reja. Entonces, cuando yo tengo en mis manos ese oficio de seguridad pública donde dice que le pego a mi hija con cables, me armo de valor para volverme a acercar con mi mamá, porque yo dije, la única que me puede decir si efectivamente mi hija dijo eso es mi mamá y mi tía. Entonces me acerco con ellas, les enseño el oficio, ellas me dicen que no, que mi hija en ningún momento dijo eso. Les hago la observación que entonces, ¿qué explicación le pueden dar? Pues el policía no es familiar de nosotros, no nos conoce, él qué beneficio pudiera tener. Le digo a mi mamá lo que dice su declaración, me dice que ella nunca dijo eso, no me cree. Digo, mamá, es que me van a meter a la cárcel. Me dice, ¿cómo te puedo ayudar? Dije, pues no sé, pero vamos con mi abogado. Entonces vamos con mi abogado, y ya mi abogado le enseña la copia de su declaración y me dice, no, yo jamás dije eso. O sea, mi hija incluso contrataba a una muchacha que iba todos los días a hacer la comida para que cuando llegara la niña de la escuela y de ella del trabajo ya tuvieran que comer. Siempre había fruta, en el refri siempre estaba lleno, o sea, bueno, señora, dice, entonces, ¿por qué dice que usted le llevaba de comida? Ah, pues es que a mi nieta le gustan mucho las fresas con crema, las crepas. Entonces, eso era lo que yo le llevaba. Y dije que se lo pasaba por la reja porque, pues, ¿quién no cierra el zaguán de su casa? ¿No? O sea, pues, todo el mundo cierra el zaguán de su casa, pero la niña podía entrar y salir de la casa al jardín, y el negocio de mi niña está a media cuadra. De mi hija está a media cuadra. Entonces, si la niña necesitaba algo, enseguida estaban con ella. Y obviamente pues a la niña le daba flojera irse al negocio, prefería quedarse en la casa pues viendo la tele o bailando o haciendo sus cosas. Entonces mi abogado le pide que haga una ampliación de la declaración para que se entienda y pues que todo lo pusieron a modo de favorecer a mi agresor, ¿no? Entonces mi mamá acepta. Y precisamente en agosto del 2023 le llevamos la redacción a mi mamá, la lee, y textualmente, eso sí, no te voy a aumentar palabras más, palabras menos, porque nunca lo olvido. Textualmente mi mamá dijo, mire, licenciado, la verdad es que yo ya lo pensé muy bien. Yo quiero mucho a mi yerno porque él siempre está al pendiente de mí y pues no voy a cambiarlo más por lo menos. Entonces ese más por lo menos fue así como, wow, no sé explicártelo. Me terminó de romper
Y hasta la fecha, aunque sigo en mi tratamiento psiquiátrico y mi tratamiento psicológico, no puedo entender cómo mi agresor puede hacer más para mi mamá que para mí, que yo, ¿no? Sabiendo ella todas las violencias. Trato de justificarla de alguna manera, pero pues a raíz de eso preferí ya tener contacto cero con la señora, porque pues ella sabía que mi vida, mi libertad, prácticamente estaba en sus manos y no me quiso ayudar. Actualmente pues sigo esperando tener convivencias con mi hija, que están acordadas desde agosto del 2023, y quiero aprovechar el espacio para hacer un llamado a la Dirección de Convivencias en Puebla, que por varios medios he tratado de tener comunicación directa con el encargado, con la directora, con el director de aquí en Puebla, para saber por qué no le han dado la instrucción a Secofam Chignahuapan de que ya agende las convivencias presenciales con mi hija. Tengo 3 años sin verla y no pude estar presente en su graduación de secundaria. No puedo saber si se siente bien, si se siente mal. Lo único que las secretarias de acuerdos me dicen en el juzgado es que mi hija no me quiere ver, que tiene mucho miedo de verme. Yo la verdad es que tampoco me explico por qué. O sea, hasta donde yo me quedé, mi hija y yo teníamos pues una buena relación. A lo mejor no soy la mejor mamá del mundo y obviamente tenía que irme a trabajar y no podía yo estar al 100% con ella, pero pues igual que muchas mamás en México, ¿no? Y yo le pedí a la juez de Huauchinango, le decía yo la última vez que la vi, que lea bien mi expediente, porque son ya 2 tomos, que analice todo lo que ha pasado durante estos 11 años y que lo vea con perspectiva de infancia, pero que lo viera también con perspectiva de género. Y la jueza Ana Karen del Juzgado Familiar Huauchinango me dijo que ahí no había perspectiva de género, que esos casos no se miran con perspectiva de género. Yo considero que sí, que no nada más se debe de ver con perspectiva de infancia, sino con perspectiva de género, simplemente porque no es un hecho aislado ni es la primera vez que me acusan de lo mismo. Y también vine unos meses atrás a buscar a la diputada Lupita Vargas para pedirle que me ayude a generar una mesa de trabajo, porque necesitamos un protocolo de atención. Claro. Si ya sabemos desde instancias gubernamentales federales que las pruebas periciales que nos realizan a las víctimas no nos están ayudando porque nos están dejando en la indefensión, necesitamos una mesa de trabajo en donde expertos en psicología, en psiquiatría, en antropología y en todo lo relacionado a violencia digan cuáles son las pruebas que nos deben de realizar. No nada más subjetivas, sino pruebas objetivas, porque desafortunadamente los delitos de violencia familiar es muy difícil comprobarlos porque se hacen dentro de 4 paredes donde no hay más testigos, más que el agresor y la víctima. Entonces, necesitamos esclarecer cuáles son las pruebas ideales. Quiero aprovechar también este espacio para invitar al doctor Eduardo Calixto, que es investigador, trabaja en el Instituto Nacional de Psiquiatría, y él ha dedicado largos años a investigación de biología del neurodesarrollo humano. Entonces, sí se puede comprobar a través de resonancias magnéticas de personas que han vivido durante varios años con violencia, cómo hay una disminución de la corteza prefrontal y un aumento de la amígdala cerebral. Entonces, eso sería genial. Digo, a lo mejor estoy dando golpes a ciegas, pero precisamente de eso se trata la mesa de trabajo que yo le propongo a la diputada Lupita Vargas
y que espero que no eche en saco roto, para que busquemos la mejor manera de encontrar herramientas, porque no nada más estamos hablando del daño que se nos hace a nosotras. Yo como quiera, pues ya tengo 43 años, estoy yendo a terapia porque tengo la iniciativa, pero mis hijos no pueden. Mis hijos necesitan que el papá les permita el acceso a una terapia y obviamente el Señor no lo va a hacer. Tan es así que para llevar a mi hija a los peritajes psicológicos que la juez familiar indicó, fue hasta la 4ª ocasión. Y todo eso lo hacen con la intención de retrasar el proceso. Mi hija este año va a cumplir 17. Obviamente lo que están esperando es que cumpla 18. Y eso les deja un daño psicológico irremediable. Y esas infancias, pues son la futura generación, ¿no? Las que van a criar y solamente los niños que realmente lleguen a ser conscientes en un futuro en querer tratarse, pues van a salir adelante. Los que no, pues seguirán repitiendo el ciclo, porque eso es también muy cierto. La violencia se repite porque la vivimos desde casa. Sí. Y sí, tu caso es muy fuerte. Escucho violencia institucional, violencia vicaria, violencia familiar. Es muy complejo, es muy largo. Lamentablemente no tenemos ya mucho tiempo para seguir profundizando en esto. Gracias por compartirnos estos puntos que son clave para entender todo el proceso que has vivido a lo largo ya de Más de 10 años. De verdad, no imagino el calvario que has tenido que pasar, tanto institucionalmente como familiarmente, desde lo que debería de ser tu red principal de apoyo, que en este caso tu madre es cómplice, pues es parte de la violencia que has sufrido todo este tiempo. Precisamente es el significado de violencia vicaria. Vicario es hacerte daño a través de alguien más. Generalmente Claro. son nuestros hijos, que es lo primero que tienen a la mano, porque como ya no nos tienen cerca para poder agredirnos física y verbalmente, pues te quito a los niños. Pero no nada más son los niños, es quitarnos todo lo que nosotros podamos querer, que en este caso también es mi madre, ¿no? Sí, te agradecemos mucho que hayas estado con nosotras compartiéndonos esta historia y pues esperamos que de algún modo como medio de comunicación podamos incentivar a las autoridades a que agilicen este proceso por el cual estás pasando, al Centro de Convivencia Familiar de Chignahuapan. Vamos a canalizar este caso con las autoridades correspondientes. Y pues bueno, gracias nuevamente y pues cualquier cosa que nosotros podamos ayudarte como medio de comunicación, precisamente para eso estamos, para abrir esta ventana entre los que están más arriba de nosotros y nosotros y las víctimas, que precisamente son quienes buscan esta ayuda. Andy, ¿algo que quieras? No, sí, muchas gracias La verdad nos principalmente dejaste sin palabras, o No. sea, aquí seguíamos. Muchas gracias, es tu casa. Gracias. Y espero pronto tener noticias positivas, ¿no? De que el caso avanza, ¿no? Avanza y más, pues a tu favor, ¿no? O por el lado de la justicia y de la verdad, que es lo principal. Y pues nada, a ustedes muchas gracias por estar siempre al pendiente, denle like, compartan para llegar a más personas. Gracias Itzel, Gracias, Andy. gracias a Isis, la producción.